Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Real Madrid Español, veremos a ver qué catástrofe arbitral hay en el día de hoy. Esperemos que ninguna, pero siempre que esperamos algo es cuando sucede. Así que nada, ya sabes, siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete, porque vamos a dar primero una vuelta y luego cuando abran las puertas vamos a ver el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Así que venga, vamos con ello. Ya tenemos ganas de que inauguren o que abran las otras bocas de metro, porque fijaos, esta es la única disponible aquí del Estadio Santiago Bernabéu, es la que está justo a este lado de Castellana. Bueno, también la otra de allí, pero obviamente los que vienen al estadio pasan por esta. Antiguamente teníamos abiertos también los del otro lado, pero claro, hasta que no estén todas las obras hechas, la remodelación del metro del Santiago Bernabéu, pues no habrá más salidas. Pero fijaos la cantidad de gente que sale. Por supuesto, tenemos muchísimas ganas también de ver remodelada, adecentada toda esta zona de Castellana. Ya llevamos muchísimo tiempo, bueno, básicamente desde que empezaron las obras, pues viendo todas estas vallas que tenemos en imagen, vallas que indican que obviamente estamos en obras todavía, vallas que indican que esta zona está en remodelación y que por supuesto, bueno, pues es carne de cañón para esos antimadridistas que dicen que cuando vienen a diario pues ven estas vallas y dicen que es imposible acceder al interior por estos accesos, cuando no tienen ni la pajolera idea de que obviamente los accesos existen, como podéis ver, y están libres para que todo aficionado que venga al estadio pueda pasar sin ningún tipo de problema. Ahí lo veis, una imagen vale más que 1000 palabras. Y los antimadridistas lo único que hacen es inventarse cositas para, pues bueno, no saben qué hacer, están aburridos en su casa y obviamente de algo tienen que hablar. Así que esto es lo que hay. Lo dicho, tenemos muchas ganas de ver ya todo esto remodelado, listo para sentencia y viendo pues todo verdecito como ha salido en los renders. Así que nada, listo también los accesos. Real Madrid Español, apertura de puertas a las 2:45. Esto creo que nunca lo han puesto. 2:45 hours, open doors. A la izquierda 4:15, la hora del partido. Real Madrid Español. Y lo dicho, yo creo recordar que en las pantallas grandes no ponían este tipo de información que ya sí podemos ver hoy. Uy, son las 2:31, la gente ya está haciendo fila para acceder al partido. Qué auténtica pasada. Sobre todo es importante porque fijaos el nivel de la base, de la parte más inferior de la torre B, aún lo que tienen que rellenar con los trabajos en esta zona. Fijaos, ahí vemos un pequeño salto y a medida que vamos avanzando hacia Castellana el salto se agranda porque el desnivel es más grande, fijaos. Así que hasta que no remodelen toda esta zona, pues obviamente no se va a cubrir toda esa cota. Al igual que aquí, ya está cubierto, ya está terminado, listo para sentencia. Vamos a ver qué nos depara el fondo sur. Aquí vemos el interior. A la gente también le hace mucha gracia que se vea el antiguo Bernabéu, que dicen que nos han engañado, y yo la verdad es que veo una simbiosis perfecta entre el antiguo Bernabéu y el nuevo Bernabéu. Obviamente, como ellos no lo pueden hacer, pues ya tienen que hablar de forma negativa que se ve el interior del estadio viendo el Classic Bernabéu con el nuevo Bernabéu, que nos han engañado, dicen, colocando esas lamas por fuera. Pero es que, ¿para qué nos van a engañar? Obviamente, si quieres dejar el antiguo Bernabéu, no todo, no está al 100%, obviamente, se han demolido las torres, bueno, no todas las torres, pero se han hecho cositas. Entonces, obviamente, a la gente que no le gusta el Real Madrid, que es antimadridista, pues van a criticar todo esto que estamos viendo ahora mismo y que obviamente ha hecho el Real Madrid. Nunca llueve a gusto de todos. A ver si ellos pueden hacer lo que precisamente ha hecho el Real Madrid. Por cierto, el Real Madrid, si llega a tirar todo el estadio, si llega a demoler todo el estadio,
no puede hacer las gradas tan verticales como por ejemplo tiene a día de hoy. Ya por normativa, la normativa actual obliga a que tenga unos grados en concreto, unos grados pertinentes a la hora de hacer la remodelación. Obviamente este estadio se ha patentado así, por así decir, y si se demoliese, pues obviamente no se podría hacer como con las características que tiene en el día de hoy. Habría que usurpar más la calle, tanto en el fondo sur, fondo norte y lateral oeste y este, para poder construir las nuevas gradas con un ángulo más favorecido a la normativa que tenemos a día de hoy. Así que, como no lo saben, pues hablan y no tienen ni idea de lo que hablan. Sí, efectivamente han cambiado, han puesto esto nuevo. Aquí vemos lo que vimos la semana pasada en la anterior jornada de Champions, pero es que fijaos que ahora han añadido esto de aquí, Real Madrid Español, en el medio 4:15 de la tarde, y justo debajo, en pequeño, pues la hora de apertura de las puertas. Mira, están todos los auxiliares ahí esperando a que les den luz verde para poder pegar con las porras. No, es broma. Además, los auxiliares no tienen porras, tienen simplemente walkie-talkie. Ahí vemos el nuevo jardincito, ese nuevo jardincito que ya asoma muy verdecito, la verdad, en este rinconcito de la Torre A, que vimos el último partido también. Sé que el último partido no tuvo mucho atractivo, todo lo que sacamos, pero lo sacamos. Lo importante es que lo hayáis visto y que os haya gustado el vídeo. Aquí lo tenéis, este jardincito mágico ya que colorea y que da oxígeno al fondo sur, porque el fondo sur, quiero recordar que los únicos árboles que hay son los que provienen de estas calles cercanas que están justo enfrente del estadio, pero realmente que haya hecho el Real Madrid solamente son estos de aquí. Luego los demás están en la Plaza de Sagrados Corazones, justo allí. El autobús del Español acaba de pasar. Ahí viene el del Real Madrid. Las rebajas ya están aquí. Ahí va, que me da con el brazo este. Tiene una apertura un poco extraña aquí en el culete. Aquí me he cruzado con el crack Álvaro. 1, 2, 3. A la Madrid. Gracias, crack. Bueno, y vamos a pasar por esta zona más rapidito porque ya lo vimos el otro día, hace nada, 3 o 4 días. Y ya sabéis los acabados que quedan por terminar y concretar aquí, a falta de algunos en el techo, sobre todo también estos en la pared, los rincones y pequeños espacios en las mismas, y luego ya a partir de aquí, pues estos bonitos acabados, uy, que se me cae el móvil, estos bonitos acabados que están en la parte superior, en el techo, más esta zona que conocemos bastante bien. Vamos a ir rapidito, como digo, tampoco quiero entretenerme mucho en este lugar. Simplemente quiero pasar por las mismas zonas por si acaso hay novedades y lo voy grabando por si acaso alguien se da cuenta de algo y luego me lo comenta en los vídeos, algo que por ejemplo yo no me he dado cuenta, y eso está bien. Por eso siempre digo que está bastante bien grabar todo. Hoy sin embargo sí está encendido esto de aquí. El otro día lo vimos apagado. La verdad que los asientos no son muy cómodos, pero claro, tampoco podemos pedir peras al olmo. Hoy sí está encendido. El otro día estaba apagado y eso que era de noche. Y hoy, que es de día, está encendido. El mundo al revés, amigos. Ahí tenéis el escudo también totalmente encendido. Esto ya es otra cosa. Por cierto, ya sabéis, siempre lo digo, pero bueno, nunca está de más. Si queréis venir a algún partido aquí al Estadio Santiago Bernabéu, no tenéis la posibilidad ni opción de comprar vía web del Real Madrid. Siempre digo, os dejo siempre un enlace para el próximo partido, pero cualquier partido que queráis asistir en el Santiago Bernabéu o fuera, me podéis contactar por privado
y por supuesto que también os doy un link para el partido que necesitéis, así que el próximo pues lo dejaré en el comentario fijado y también en la descripción del vídeo. Seguimos avanzando, la verdad que con los acabados bestiales que ya acostumbramos a ver aquí en el canal, esos acabados que están tanto en la parte superior, en la parte de la derecha con las mamparas, y bueno, esto me imagino que será todo provisional porque son carteles de la propia remodelación, hasta incluso del Classic Bernabéu. Vamos a avanzar por aquí porque por aquí vamos a subir justamente al rellano, por así decir, a la planta de Real Madrid Games, que el último día vimos novedades importantes con luz, nueva luz colocada en ese lugar, y por si acaso hay alguna novedad pues vamos a subir arriba, pero me han comentado que hay... Uy, estoy llorando. Me han comentado que hay como una especie de cositas, no sé qué decir porque realmente no lo sé, hay cositas en los asientos, así que vamos a ver qué es. Me imagino que será publicidad, porque el año pasado también hubo una publicidad de una marca muy conocida que se publicitó en los asientos. A ver, pues igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Lo que pasa es que al otro lado pues está la publicidad, que obviamente no voy a hacerla. Bueno, la cubierta, la maldita o la bendita cubierta. Para los antimadridistas es la maldita cubierta. Para los madridistas, para nosotros, la bendita, porque realmente nos ha salvado de muchas calamidades en las últimas temporadas. Y es verdad que, por ejemplo, el otro día hizo bastante calor porque estaba la cubierta cerrada, pero yo creo que igualmente viene mucho mejor, porque aunque haga calor y haga efecto invernadero, a todas esas personas que están por aquí, porque los partidos suelen ser por la tarde, y cuando es por la tarde el sol suele estar siempre a partir de esta mitad hacia allá, por lo tanto el sol incide, los rayos del sol inciden directamente en estas gradas de aquí, que es donde me suelo sentar, por lo tanto ya sea efecto invernadero o que fastidie el sol, pues la verdad que la cubierta está bien cerrada para mi gusto y mi opinión, porque sí, hay gente que a lo mejor pues sufre agónicamente, ¿no?, del calor que hace, efecto invernadero de la cubierta, pero bueno, quedan pocos días ya de verano. Este va a ser el veranillo de San Miguel, por lo tanto ya queda poquito de sol. Bueno, de sol no, obviamente, me refiero de calor intenso como es el del verano. Y obviamente pues el Real Madrid hace, para mi gusto, lo hace muy bien eso de cerrar la cubierta. Para eso la tenemos, ¿verdad? Si no, ¿para qué entonces lo ha puesto ahí Florentino? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Así que bueno, para los entendidos, el otro día vimos un vídeo aquí en el canal donde se movía perfectamente la cubierta. Los antimadridistas, como decía antes, se aburren demasiado en su casa. Cuando el Real Madrid se pone a ganar todos los partidos, pues está claro que al final tienen que sacar algún tipo de tema para poder meterse con el Real Madrid, o algo del Real Madrid o relacionado con el Real Madrid. Así que es por eso que sacaron lo de la cubierta, que es por eso que se ve que en todos los partidos está la cubierta cerrada y ellos inventan que está rota, que está atascada. Bueno, si hay algún antimadridista en la sala, vete a peinar tortugas o vete a pellizcar cristales, porque seguro que te lo vas a pasar mejor que inventándote todo lo que te inventas del Real Madrid, del Santiago Bernabéu. Así que nada, bueno, pues vamos a seguir. Fijaos, todo el estadio parece un mosaico, acostumbrados a esos partidos de Champions o esos partidos contra el FC Barcelona, el eterno rival, que aquí en el estadio se ponen cartulinas para crear un gran mosaico, una gran tifo. Pues hoy, como digo y como decía antes, tenemos también pues dibujitos, en este caso la camiseta del Real Madrid colocado en cada uno de los asientos del estadio. Más de 80.000 cartulinas dibujando ese azul navy, que también lo tenemos como predeterminado para todos los partidos de liga. ¿Qué más podemos ofrecer? Mira, hoy se ve perfecto, el otro día era de noche, pero hoy se ve perfecto. Fijaos los trabajos que están llevando a cabo en este lugar. Luego quizá lo veamos mejor porque desde aquí, pues bueno, es el lado opuesto y por lo tanto hay muchos hierros, mucha estructura entre medias y por lo tanto no se ve muy bien.
Pues ya sabéis que en este lugar lo que hicieron, bueno, lo que están haciendo es aislar, insonorizar con pantallas acústicas y diferentes herramientas para poder celebrar a final de año los conciertos, para que se reanuden esos conciertos en el Santiago Bernabéu. Y si nos vamos al otro lado, justo a la esquina de la Torre C, ahí tenéis más andamios replicando lo que están haciendo también en la Torre B. Esos andamios que por más que ampliamos, pues no sacamos contexto, porque básicamente tenemos todas las estructuras de la cubierta, toda esa estructura que soporta el peso de la cubierta y dificulta nuestra imagen y visibilidad. Pero bueno, no os preocupéis, porque esta semana que entra ya veremos cositas nuevas, interesantes en los vídeos de las alturas. Por cierto, muy chula esa animación, esos grafismos que vimos este último partido contra el Olympique de Marsella, con esas animaciones de las 15 Champions que tiene el Real Madrid, pues en el videomarcador 360 grados. La verdad es que yo me quedé flipando, pero flipando. Luego que dicen que el Real Madrid, bueno, ahí están colocando lo que viene siendo la publicidad del día de hoy. Luego dicen que el Real Madrid robó y que solamente gana por penaltis. Bueno, si realmente son penaltis, ¿por qué el Real Madrid roba? Cuando nunca ha llegado a pagar, o al menos no se ha demostrado, que es lo que dicen los antimadridistas, que haya pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años esos 8,4, 8,5 millones de euros, y aún así se quieren inventar cositas como lo de la cubierta para intentar evadir el tema de lo de Negreira, que hasta incluso su hijo, el hijo de Negreira, ha acusado al Barcelona y a su padre. Así que, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Luego encima el malo es papá, ¿no? El malo es el Real Madrid. Venga ya, hombre. Estoy viendo unos andamios misteriosos colocados aquí en la parte central de la pasarela perimetral del Santiago Bernabéu. Fijaos, ahí hay una red anticaída. Parece que están volviendo a hacer los mismos trabajos que están haciendo justamente en la esquina, o están haciendo algún tipo de trabajo de mantenimiento en este lugar. Tendremos que fijarnos bien en los vídeos de las alturas, pero bueno, es que lo malo de los vídeos de las alturas es que no podemos ver el interior de esta zona de viseras. Por eso, a ver si luego cuando cambiemos de posición tenemos mejor perspectiva y podemos aclarar lo que estamos viendo en estos precisos instantes. Bueno, aquí estamos en el Torreón Sur, este Torreón Sur que afecta directamente a la visibilidad de esa proyección de imágenes en la fachada este, esta fachada que tenemos justo aquí al lado, y que es donde hace poquito, entre comillas, hace poquito, hicieron la proyección de imágenes, y la verdad que nos quedamos flipados. Pero bueno, como dije en el canal, aquí tenemos este torreón donde, como digo, afecta muchísimo la iluminación, estos fluorescentes. Pero bueno, hay gente que me ha dicho que no son fluorescentes porque a día de hoy está prohibido colocar fluorescentes, pero la verdad es que parecen fluorescentes. No sé por qué me da. Puede ser que dentro esté el dispositivo LED, pero parecen fluorescentes. Y bueno, como dije, ya molestaba bastante a las proyecciones en la fachada, y por lo tanto al Real Madrid pues no le gusta esto. Quizás lo cambien, pero de momento no parece que haya ningún cambio. No parece que hayan cambiado la posición de estas lámparas que tenemos aquí. Así que bueno, seguiremos atentos a ver qué ocurre en este Torreón Sur. Vamos a ver qué nos depara en el día de hoy toda esta trayectoria, este recorrido, este camino de Real Madrid Games, donde el otro día vimos cositas interesantes, cositas que no hemos visto nunca, como por ejemplo esa iluminación verde, como el color esperanza al final de este pasillo. Y a ver si hoy, con un poquito de suerte, pues tenemos también alguna otra novedad. Pero bueno, vamos a dar un paseíto viendo en la parte inferior de la imagen el suelo con esas líneas dibujadas, marcando, ¿no?, la trayectoria, el sentido de esta zona interactiva, esta zona que lleva bastante tiempo sin haber novedades, y que si hay veces que a lo mejor hemos visto las pantallas encendidas, no con imágenes, pero sí con esa interfaz de que falta alimentación. Y
Todo esto de aquí pues no hay grandes novedades. Esto imagino que se encenderá, se iluminará todo esto de aquí, más que nada por el contorno y por el tipo de material que tiene. Esto es como por ejemplo las letras de Bernabéu que están ahí abajo, y hasta incluso también esa iluminación verde que ya tenemos en este lugar. Así que esto, bueno, el día que abran imagino que lo encenderán. Aquí tenemos lo que vimos el otro día, estos dispositivos LED imagino que serán, que hay ya colocados en las estructuras, las vigas de la zona interactiva, aquí a su paso por la zona norte del lateral este. La verdad que un acierto total que le den iluminación a esta zona, porque le da otro rollo, ¿verdad? Otro rollo. Y aquí pues más letreros encendidos. Este es el número 3. Aquí proyectarán imágenes, que ya lo vimos en su día. Esto también, que lo vimos el otro día, es nuevo. Mira, Real Madrid y Español ya han puesto las animaciones, y yo creo que son diferentes, ¿no?, que el inicio de liga. A ver qué marcan ahora. Tour Bernabéu. Ah, bueno, esto sí lo hemos visto más veces. Salen los porteros, bueno, los porteros. ¿Será algún preparador físico? De todas formas, son las 3:15, falta una hora para que empiece el partido. En pocos minutos veremos cómo salen pues porteros y jugadores de ambos equipos. Seguimos recorriendo el sitio, el lugar, viendo a la derecha y a la izquierda pues todos los preparativos de esta zona interactiva. A la derecha esos carteles iluminados que indican que puedes pasar la pulserita por esa zona, y una vez que pasas la pulserita pues ya puedes disfrutar de diferentes juegos que contiene esta zona interactiva. Seguimos. Bueno, pues aquí estamos un día más en este rellano, esta entreplanta que hay entre los primeros niveles y los últimos de la zona interactiva. Aquí la verdad que pocas novedades. Algunas zonas sí tienen puestas y encendidas la iluminación de donde pasa la pulsera, pero poca cosa más, la verdad. No hay mucha novedad, por no decir prácticamente nada. Vámonos al fondo sur. Ya sabéis que allí queda mucha tela por cortar, a ver si hay novedades también. Sobre todo también vamos al fondo sur porque el último día, solamente porque había cosas aquí interesantes en el lateral este, pues no fuimos ni tanto al fondo sur ni al fondo norte, ni por supuesto el lateral oeste. Así que hoy vamos para allá y vamos a ver si hay alguna novedad. Bueno, seguimos avanzando. Aquí vemos uno de los vomitorios, ya el primero al entrar a estos pasillos del fondo sur, que fijaos qué bonitos los han dejado. No sé si están terminados al 100%, pero imagino que no, porque estos carteles son de la propia obra, de la propia remodelación, por lo tanto imagino que seguirán con los trabajos en estos lugares. Sí es verdad que la mayoría de los carteles ya son prácticamente nuevos, como por ejemplo estos de aquí que indican las papeleras para que puedas reciclar, pero hay muchos todavía que son los antiguos y que por lo tanto pues simplemente están provisionales hasta que se coloquen los definitivos. Y esto de aquí no me cuadra nada. Esto de aquí no me cuadra nada. ¿Qué será esto? Una concesión. Porque en su interior hay estructura metálica. Luego quizá coloquen ahí el panelado. Pero me resulta muy raro y muy curioso que lo hayan cerrado para que no puedan pasar aquí. Y es que tampoco puedo subir el dispositivo porque aquí hay mucha seguridad. Pero por lo que podemos observar, hay no de que me he hecho daño, sino que hay todas estas rendijas metálicas para luego colocar el panelado. No sé.
muy curioso. Aquí a la izquierda tenemos uno de los accesos que hace poquito vimos que todavía faltaba mucho por terminar, pero fijaos que ahora ya prácticamente está terminado. Yo creo que está a un 98% completado. Y nada, seguimos andando por aquí. Ya sabéis que una de las zonas aquí en el fondo sur ya no se puede visitar, como si hacíamos la temporada pasada, que es la del Starbucks, que obviamente todo eso se ha cerrado para poder disfrutar de esa concesión, y habría que pasar justo pues por la zona de tribuna o por atrás o entrar directamente al interior del Starbucks. Así que igualmente vamos a pasar por aquí, luego subiremos y demás para ver todo al detalle. Poco a poco ya pues va quedando menos que ver, y eso la verdad que me da mucha pena, pero a la vez alegría. Mucha pena porque al final no podemos prácticamente grabar mucho, y alegría porque a su vez pues bueno, eso es que se va terminando ya la remodelación. Pero bien, aquí tenemos tribuna del fondo sur, grada alta y grada baja del fondo sur, y las pantallitas que están colocadas aquí en tribuna. No sé si antes estaban, la verdad no me he fijado mucho, pero estas son las cámaras propias internas del Real Madrid. Fijaos que tenemos una televisión por cada metro, más o menos. Así que tenemos unas cuantas televisiones. Seguimos avanzando por el fondo sur. Aquí, es que esta imagen es espectacular. Me tengo que parar aquí en el vomitorio central del primer anfiteatro del fondo sur, porque fijaos que esto no lo tiene nadie, ¿eh? Esto no lo tiene nadie. ¡Ay, Dios mío! Mira qué pasada, ¿eh? Mira. Aquí yo creo que es una de las últimas zonas que queda por despejar con esta concesión provisional que está colocada aquí, y la verdad es que es un poco raro, pero bueno, la seguimos viendo. Y aquí tenemos otro lugar que hace poquito también vimos con estas obras, que parece que no ha avanzado mucho, ¿verdad? Anda, hay un yogur ahí. Esta zona que todavía no está terminada, yo me imagino que puede ser alguna de las concesiones, ¿no? Alguno de los bares que pueda tener cabida aquí. Tendrán que quitar, como estamos viendo y hemos visto muchas veces, esas concesiones temporales y colocarla ya definitivamente con esta estructura fija. Puede ser, ¿eh? Y también lo que hemos visto antes allí, puede ser que también sea uno de los bares. Vamos a bajar, vamos a ir directamente a la esquina de la Torre B, porque en la esquina de la Torre B también hemos visto muchas cositas muy interesantes. Recuerda dejar el like y suscribirte, que es muy importante también, y es, como digo y como siempre he dicho y como siempre diré, totalmente gratuito. Pocas veces hemos venido por aquí, pero bueno, ya que estamos aquí al lado, vamos a aprovechar a sacarlo. Y ahora vamos a girar justo aquí a la izquierda, que es zona de tribuna. Y allí al fondo parece que se están poniendo las pilas con los bares o concesiones definitivas que tiene que haber en el Bernabéu. Porque creo recordar que esto no estaba la última vez. Creo recordar, no sé por qué me da. Porque aquí, mira, esto sin hacer, a falta del panelado. Y ahí pues todo sin hacer prácticamente también. Esto imagino que será pues un bar. Esto será un bar, claro que sí. Yo creo, no lo digo al 100%, pero yo creo. Yo creo que sí, es que además todavía hay muchos trabajos que tienen que ejecutar en tribuna del lateral oeste, cambio de asientos y demás. Bueno, cambio de asientos, cambio de huella y todo eso. Pero bueno, vamos a ver, porque queda mucho camino. Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Tú hablas inglés? Car, English, 1, 2, 3 a la Madrid. Venga, 1, 2, 3. A Madrid. Además. Thank you.
Aquí lo tenemos. Estas son las nuevas, los nuevos carteles iluminados. A ver, me voy a quitar las gafas. Sí, están iluminados, Están iluminados. Estos son los nuevos carteles que veremos también. La gente dirá, ¿y este chaval qué hace grabando esto? ¿Qué hace grabando esto? Pues sí, lo estoy grabando, ¿qué pasa? Mola mucho. Bueno, el caso es, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, mi padre me decía, no te entretengas con las moscas y tal, no sé qué. Pues siempre me pasa, no sé por qué, ese es mi déficit, la verdad. Bueno, tendré más, pero ese es el verdadero causante de por qué muchas veces no sé ni lo que estaba diciendo. Pero bueno, lo hemos estado hablando antes, precisamente antes, el tema de los carteles. Fijaos que estos ya son los definitivos. No sé si la verdad es que estaba más veces por ahí y no me he dado cuenta, pero estos son los definitivos, ahora que lo estoy viendo y que estábamos hablando antes de esto. Hay escaleras hacia la izquierda, comida, servicios, también nos indica escaleras hacia aquí a la izquierda, los sectores que tenemos justo aquí al lado. Esto es otra cosa, La verdad es que como digo, no sé si esto ya estaba colocado antes, pero ahora que mira, viene perfecto porque la gente ve esto y dice, ostras, es por aquí. La verdad que es brutal, Estos son los que me imagino que estarán por todos los interiores del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando porque por aquí también tenemos esta zona que ha avanzado muchísimo y que vimos hasta hace muy poquito cómo había evolucionado. También vimos cómo habían pintado las puertas para que hasta incluso los propios empleados sepan en qué sitio del estadio están. Y esto de aquí, pues bueno, ya lo conocéis también, eso ya estaba, el cartel iluminado informativo, así que aquí poca cosa que decir, la verdad. No sé si esto será definitivo, me imagino que no. Entrada triunfal por tribuna del fondo sur hacia el lateral oeste. Aquí volvemos a ver las mismas animaciones que hemos visto antes con el tema del Tour Bernabéu. Esas nuevas animaciones que ya la verdad es que se agradece de ver en el nuevo Bernabéu. Ya por fin vemos cositas interesantes. Y desde aquí os voy a mostrar justo esta esquina, que desde aquí pues creo que lo podemos ver mucho mejor que donde estábamos antes. Muchísimo mejor, yo creo, ¿no? Aunque bueno, hay zonas que no se pueden ver. Pero ahí vemos todos los andamios. Realmente con tanto andamio no consigo ver nada de lo que están haciendo ahí arriba, porque también se ven las pantallas acústicas colocadas entre las tubulares, esas tubulares que penetran esas pantallas acústicas para poder celebrar correctamente y sin ningún tipo de problema esos conciertos a finales de año. Ahí vemos cómo quitaron todos esos paneles en la parte más alta del cuarto anfiteatro. Y bueno, seguiremos moviéndonos para ver si sacamos algo en claro de esa ubicación. La verdad que desde aquí abajo se ve todo espectacular. Bueno, todo, me refiero a lo de la parte de arriba. Todo el tema de la cubierta, videomarcador y todo eso. Todo ese conglomerado, la verdad que es brutal. Lo que pasa es que ver un partido aquí es un poco extraño, la verdad, porque tú imagínate que Mbappé está justo al otro lado. Si alguien se levanta aquí para antes del gol o antes de tirar a portería celebrar el gol o el tiro o lo que sea, ya te imposibilita de poder verlo. La verdad que, a ver, como digo, esta imagen es brutal, pero para ver el partido mínimo la altura del primer anfiteatro. Ahí. Y sobre todo si es un lateral mucho mejor. Lo que pasa es que bueno, seguimos avanzando. Aquí en el fondo norte ya vemos los carteles definitivos iluminados, marcando los sectores, los servicios y demás. Aquí la verdad que fue el primer sector que avanzó bastante y que vimos muchos claros avances en apenas, entre comillas, poco tiempo. Todos estos acabados que tenemos en las paredes, en el techo. Bueno, aquí la verdad es que fijaos en este cartel, no está iluminado, no es el definitivo, es el provisional. Aquí sí. Así que por lo que puedo ver hay muchos carteles que todavía faltan por colocar, los definitivos. Y también lo que yo creo que están haciendo en el otro lado, en el fondo sur, son precisamente esto de aquí, los bares correspondientes, porque yo creo que es lo único que falta en el otro lado.
y viendo cómo están incrustados los bares, pues tiene pinta que sí, que lo que hemos visto en el fondo sur son los nuevos bares. Y fijaos que aquí, de forma provisional, tenemos los números pintados. Bueno, pintados. Es material, porque fijaos, son como siluetas. Aquí y también en la parte de arriba. Aquí arriba. Así que, madre mía, qué alboroto en un momento. Estoy aquí en todo el medio. Así que en los sitios donde no han terminado de colocar los carteles definitivos, han puesto esos rótulos en la pared correspondiente. Y aquí fijaos, los carteles son los antiguos. Así que falta todavía mucho por avanzar, muchísimo. Aquí, bueno, pues no está mal, no está mal. Y lo que decía antes, que ya lo vimos en un vídeo, en muchas de las zonas, en los interiores ya, pues vienen marcadas las puertas en la zona interna. Y aquí estamos en el primer anfiteatro del lateral oeste y fijaos, esto es nuevo, y esto también, que está atornillado al suelo, también es nuevo, mostrando el sector en el que estamos. La verdad es que hay bastante gente del Español, ¡Ojo que viene! ¿Cómo suenan los altavoces? ¡Madre mía! Mira, y decían que es una lata de sardinas y que por fuera se ve fatal, Anda, que los envidiosos. A ver que algo están preparando. Buenas tardes y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Han bajado un poco los altavoces, el sonido.